Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Esto es lo que viene ahora. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ustedes saben que tiene un encabezamiento el capítulo que dice, es ya un llamado a estar firmes en la libertad. Y Pablo está exhortando a esta iglesia de Galacia a estar firme en la libertad que fue dada por Cristo en la cruz por los méritos de Él, y que en esta libertad de creer en Cristo ya había una oposición de ciertos hermanos que se llamaban pseudos hermanos, o se les dice así, que eran los judaizantes, que estaban torciendo la verdad, que para ir al cielo solamente los judaizantes decían que había que agregarle algo, una acción humana para ir al cielo. No era necesario solamente creer. El verdadero evangelio dice: cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador y eres salvo. Punto. Cree. Cree, ese es lo central. En la fe, en los méritos de Cristo, etc. El uno evangelio. No hay dos evangelios, ya lo hemos visto en todo a lo largo de la carta. Entonces, esta distorsión y esto que los hermanos estaban perdiendo la libertad, es lo que le ha dado énfasis, en este caso Pablo, a que vivan en la libertad. Y cada vez que vamos viendo ciertos versículos, nos damos cuenta el énfasis, el amor de Pablo a estos Gálatas, de no desviarse, en el fondo no esclavizarse. Crean una verdad, no dos verdades, sino la verdadera verdad que está expresa aquí, de vivir en la libertad de Cristo. No vivir una religiosidad como eran los judíos en el Antiguo, o los que vivían en el Antiguo Testamento, sino que hay que entender que una libertad. Y por eso parece como repetitivo, sí, porque se repite. A eso, ¿qué le vamos a hacer? Y esto siempre, yo le recalco, es importante. Antes de pasar, por ejemplo, a las ilustraciones, a las aplicaciones, esto es importante. Porque la fe de nosotros, de los Gálatas, tiene que estar fundada, tiene que estar edificada solamente en Cristo. Y a lo mejor ustedes van a decir, sí, eso estamos claros en eso. Sí, pero hay sutilezas, hay enseñanzas, que ahora las vamos a ir viendo, que a veces nos pueden hacer debilitar la fe y nos puede hacer debilitarnos, desviarnos, con el fin de que después que no creamos lo que es fundamental. Porque podemos nosotros en nuestro raciocinio llegar a pensar, filosofar, de decir, pero ¿cómo va a ser a veces tan simple esto de la fe? Es que a veces es así, porque por la fe es por creer, pero no habrá algo que nosotros estemos haciendo mal. Pero si la Biblia no lo dice, lo mal que podemos hacer es simplemente dejar de leer, dejar de orar, dejar de conducirnos en santidad o vivir en pecado. Eso es lo malo. Pero ¿no habrá otras cosas? No. La Biblia, si no lo dice, no nos pongamos nosotros una carga ya legalista
No nos pongamos normativas que ni en la Biblia están. Y eso poco menos que los judaizantes estaban tratando de hacer. Y por eso se habla del concepto de la circuncisión. Y por eso aquí habla mucho de la circuncisión, identificando al pueblo de Dios como el que es circuncidado y los gentiles, los que no eran pueblo de Dios o israelitas, como los incircuncisos. Y ese concepto es como para tipificar a un grupo y a otro grupo. Y por eso se redunda siempre los incircuncisos, circuncisos, ya los de la circuncisión, como también a los cristianos se les decía a los de la cruz, a los del camino, porque se identificaban, era por decir así, una tipificación, una señal. Por eso se habla mucho de eso. Y entramos al verso 7, dice, vosotros corríais bien. ¿Por qué? ¿Por qué usa este lenguaje? Ustedes corrían. Generalmente Pablo usa, acuérdense, cuando se escribe esta carta, es por decir así, estaban de moda o donde se inician los Juegos Olímpicos, todas estas cosas de las competencias, del amor al cuerpo, el cultivo al cuerpo. Por eso ahí están las academias, ¿cierto?, de ejercicio, y esto de correr, había sacado una ilustración porque se usaba el correr. Y se sacó solamente eso y se introdujo acá a la Biblia, por inspiración de Dios, para ilustrar que nosotros, los creyentes o los gálatas, corrían una carrera, que el Señor nos llama a esa carrera. ¿Ya? Sé que también nosotros caminamos en el Señor, ¿ya? Pero también se hace como una ilustración, estamos en una carrera. Y en un contexto general de carrera, ¿cierto?, de las carreras común y corriente, hay que correr fuerte, hay que ejercitarse y todo lo que conlleva. ¿Por qué? Porque si uno se introduce, o los que están en una carrera van por participar o por correr, o sea, por ganar. No es como el espíritu chileno, no, lo importante es que estemos ahí. No. Las carreras son para ganarlas, o si no, no corra. Y en eso estamos todos. No se trata obviamente aquí de la carrera por alcanzar la salvación, no, ya somos salvos. Sino que nosotros estamos en la perfección, estamos corriendo por un premio, por un galardón que el Señor da, ¿ya? Pero no para merecerme que yo vaya al cielo, no, eso no es así. Y ya lo hemos visto en otro momento en Hebreos. Dios nos introduce a la carrera y el Señor le dice, corra. Pero es que no quiero, corra. No, es un mandato, eso hay que correr. ¿Se entiende? No podemos estar ahí reposadas. No, eso ya no es para nosotros. Entonces, vosotros corríais bien. O sea, los gálatas habían creído en el Evangelio inicialmente y por decir, emprendieron la carrera. Y empezaron. No lo voy a ilustrar a lo mejor con qué trote, cómo iban, a qué ritmo, pero iban corriendo. ¿Se entiende la ilustración? Por decir así, estaban estudiando, tenían coinonía, hacían cosas de iglesia, lo que hacen por decir de manera ideal todas las iglesias. Tenían Santa Cena, bautismo, tenían toda su organización y estaban funcionando bien con la iglesia. Hasta que estos personajes que están infiltrados empiezan a detener los que corrían. Estos personajes, como los judaizantes, empiezan a ¿qué? A decirle, oye, ¿ustedes creen que solamente hay que creer? No, hay que circuncidarse, hay que guardar los rituales del Antiguo Testamento, hay que lavarse las manos, hay que vestirse acá, hay que hacer esto, ceremonias. Y empezaron a agregarle carga a la iglesia, carga que en su momento la iglesia de Galacia, a eso me refiero, había sido libre. Ya habían quedado todas esas cosas que se hacían antes, ya no habían que hacerlas después. O sea, en la iglesia nueva, como los de Galacia. Entonces, habían empezado bien la carrera, por eso dice, vosotros corríais bien. Es lo mismo que cuando uno dice, tan bien que iba la hermanita, o tan bien que iba el hermanito, venía todos los domingos, hacía esto, hacía lo otro, y de repente como que parece que, bueno, nosotros lo analizamos así, algo pasó, y empezó a venir intermitente, después ya no quiere que le llamen, no quiere que le visiten. Algo le pasó. Esas son las observaciones de nosotros, ¿ya? Pero aquí la iglesia de Galacia, ¿ya?
es por decir casi toda la congregación, empezó a correr no bien, mal. ¿Por qué? Porque se infiltró, se permeó estas herejías. Esto que es contrario a lo que tenían que haber, o lo que creyeron en su inicio los Gálatas. Entonces, vosotros corríais bien. Y aquí voy a citar algunos versículos que tienen que ver con que Pablo usa mucho esta analogía, el correr, como Romanos 9:16. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí está la palabra correr. Primero a los Corintios 9:24 dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Ahí está la ilustración. Todos tenemos que correr. Ahora nos vamos a tener la mentalidad de decir, pero yo creo que algunos nomás se van. Hermanos, en el reino, en la carrera que Dios está ilustrando, todos tenemos las mismas oportunidades, todos. Todos tenemos las mismas oportunidades. No se trata de decir o figurarnos cosas que no son. A lo mejor los que están arriba, sí, porque a uno, por ejemplo, el pastor lo tienen por allá no sé a dónde, a lo mejor esos nomás. ¿Y nosotros qué? No, es una oportunidad. La Biblia habla en un plural para todos los que corren. Usted es creyente, corra para ganar. Esa es la motivación. Por lo mismo acá está Hebreos 12:1. Esto ya lo estudiamos el día miércoles a la carta a los Hebreos. Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Todos estos textos tienen razón o relación con el correr, y por eso Hebreo está hablando de este correr, perseverar, quitar el peso, y ya lo explicamos en su tiempo. Quitarse el peso, cuando hablamos del peso del pecado, aquí tiene que ver con la incredulidad, en el contexto inmediato de la carta a los Hebreos. Pero también uno puede aplicarlo que la incredulidad es antónimo, es contrario ¿a qué? A la fe. La fe es la convicción, la certeza de lo que no se ve. Es creer algo que no se ve, pero se cree en el corazón. No está. Es algo invisible, no está aquí. Pero por eso hay que creer. Y por eso cuando tenemos una falta de fe, ¿qué hacemos? No creemos que eso va a ser. Dios dice que algo va a suceder y usted lo cree. A veces sí y a veces no. Entonces, eso debilita la fe. Y eso es lo que, en cierto modo, lo que era una mentira, los Gálatas estaban creyendo. Por eso ya no estaban corriendo como tenían que haber corrido. Vosotros corríais bien. Y después se genera una pregunta en el versículo 7. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién? Acuérdense que esta es una pregunta retórica. Pablo ya sabía quiénes eran. Estaban identificados que eran los judaizantes, los que se habían introducido. Esto es similar, si ustedes van aquí a Gálatas capítulo 3, se parece a la expresión, oh Gálatas insensatos. Y aparece otra pregunta que es similar a esta. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Aunque acá en Gálatas 3, cuando dice ¿quién os fascinó?, tiene la connotación ¿quién los, por decirlo así, los hipnotizó? Acá dice ¿quién los estorbó? Alguien había puesto un obstáculo en el modo de correr conforme a la verdad. Se entiende que cuando hay una pregunta retórica está la respuesta ahí misma. Ya se sabía que eran estos judaizantes, pero le está diciendo ¿quién?
no esperando la respuesta. Los judaizantes eran meros instrumentos movidos por alguien. Pablo sabía que detrás de los judaizantes había uno. En un momento es como ¿quién es? Y en un momento ¿quién? Detrás de esto ¿quién está? No el que tiene cachos ni cola y un tridente. Ese no es Satanás. Yo lo digo irónicamente porque a veces hay una idea que así es Satanás, el diablo, etcétera. No es así. Entonces, detrás de esto está el mismo Satanás que procura el mal de los creyentes. Satanás siempre está haciendo estrategias, armando un plan, por decir así, encubierto, introduciéndose en las iglesias para alejar al creyente de la verdad, por decir así, en la carrera estorbar, molesta. No es que esté entronado en la iglesia, no, pero a veces podemos ser influenciados por Satanás, como con ideas que a veces son completamente contrarias a lo que dice la Biblia. Pero en este caso se entiende que había un grupo ya de estos judaizantes que se entiende que no eran creyentes o no eran verdaderos creyentes, pero estaban en medio de la congregación. Como decimos nosotros, eran lobitos, eran lobos rapaces, dice la Biblia. Generalmente el lobo, como está disfrazado, pasa inadvertido. Para apartar de la verdad, para no obedecer. El objetivo del obstáculo puesto en el correr de los Gálatas era conseguir la desobediencia a la verdad. Toda enseñanza a la desobediencia de la palabra de Dios es trabajo diabólico y doctrina de demonio. ¿Se entiende? Toda enseñanza contraria es doctrina de demonio, o sea, Satanás está influenciando en la iglesia. Ahora, si usted no sabe cuál es la doctrina, o sea, cuál es la base verdadera, ahí está en otro desastre. Ahí no habría que tener mucho esfuerzo para desviar a alguien que a lo mejor ni sabe que ya está desviado. Si la Biblia, por decir así, dijese no mentir, pero si yo ni sé que eso es malo, o nunca me lo enseñaron, por decirlo así, ¿para qué nos vamos a esmerar de decir que hay que mentir? Por eso, hermanos, hay cosas que en la Biblia están definidas, que es así, que no es de ciertas interpretaciones, no hay una interpretación, una respuesta a eso. Cuando la Biblia dice que uno no se une con un yugo desigual, está hablando que en el contexto de cuando uno busca relaciones sentimentales, ¿cierto? Es con un no creyente. Y nada más, no creyente. Pero si usted a eso le agrega, ¿pero y dónde está el amor? ¿Qué tiene que ver el amor ahí? Es una orden. No creyente, no creyente, no creyente. No creyente, eso es lo único que usted tiene que tener en la mente. No creyente. Una falsedad sería, pero no importa porque a lo mejor si usted o lo traemos a la iglesia, al no creyente se le va a convertir. Puede existir como una posibilidad lejana. Sí, pero eso no dice la Biblia. Porque si empezamos a consentir con esas cosas, en un momento nosotros, es como que yo un día les sugiriera algo contrario a la Biblia. Si un día yo les sugiriera, por decir así, ¿por qué no hacemos una fiesta aquí? Algunos van a decir, uy, no está malo. Obviamente cuando haya tanta calor. O si hace calor, le ponemos un brebaje con frutitas, vinito blanco, para refrescarnos. Pero ¿qué tal que el que lo hace se le carga la mano y queda un poquito más? Usted sabe, pues. Pero una fiesta para el pueblo de Dios está entretenido. ¿Qué tiene de malo si todos lo hacen? Y yo trato de convencerlo y bueno, van a estar unos que van a decir, no, ese sí que es pastor. Po. Lo otro a lo mejor su conciencia les va a decir, a lo mejor está mal, pero van a mirar al lado. Pero si está la mayoría,
Se van a convencer. Y se dan cuenta, y nos podemos dar cuenta que en esta maraña, que es una mentira, ya en un momento todos nos empezamos a convencer que eso malo es bueno. Y indudablemente después lo vamos a querer repetir y vamos a querer que otras personas se agreguen a nosotros y les vamos a contar que eso es lo que hacemos nosotros. Y van a decir, ¿en serio? Ah, yo voy, invítame. ¿Y cuándo vamos? Y se agrega y se suma gente. ¿Se entiende el desastre que se está... Esto es solamente un ejemplo, pero que se provoca en la iglesia? Y todo le encontramos un buen sentido, si eso es bueno, no es tan malo. Y la iglesia crece, crece en número. ¿Acaso no es de Dios que crezca la iglesia? Pero no está creciendo en creyentes. Los Gálatas se había infiltrado una mentira, que era la fe más obras. Y a medida que se agregaba gente, se le enseñaba, ya tú crees, pero también tenés que hacer tal cosa. Y se agregaba a la gente, porque la gente, claro, en parte creía, decía creer, y después terminaba haciendo cosas, agregándole qué. Y eso después empieza a ser una naturalidad en la iglesia, y después eso no empieza a ser malo. Por eso Pablo le pone los puntos sobre la I, por eso Pablo es majadero, no sé, es constante. Todos los apelativos de decir Pablo está ahí, dándole la carta a todo el momento. Acuérdense que esta carta casi todo como un versículo que los trata hermanos, así medio suavecito. Todo el momento, casi todo el hilar de la carta es reprenderlo. No lo elogias como otro. No hay muchos elogios aquí. Simplemente es tratar de persuadirlos. Vuelvan a la libertad, vuelvan a la verdad, no se desvíen, aliéntense, estén firmes, etc. Y por lo mismo, hermanos, si nosotros no por una casualidad estudiamos esta carta, nosotros igual estamos como iglesia ya llamados a ¿qué? Permanecer siempre firmes. Y ahí están los que de conciencia podíamos decir, pero si yo estoy firme, y la Biblia que dice, mira que no caigas. Pero si yo estoy firme, pero mira que no caigas. No te confíes. No nos confiemos. Por eso a mí, hermanos, de buena manera yo les digo, no digamos, nosotros somos una iglesia de sana doctrina. Si alguien lo dice, lo dirá. No. Somos pecadores, todos nosotros. Somos débiles, todos nosotros. Somos fieles nosotros, pero nos apoyamos en la gracia de Dios. Es Él que por este librito nos afirma en la fe. No por una elocuencia mía, no por usted mismo, porque cuando nos fiamos de eso, podemos sucumbir y engañarnos. Por eso siempre tenemos que estar ahí, saber en qué lugar estamos. ¿Dónde? Corriendo. Tratar de que no nos desviemos de la fe. Primera Timoteo 4, verso 1. Primera Timoteo 4:1, versión NTV, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. No necesariamente de cosas de ocultismo, así como de magia negra, no. Aquí todo apunta a iglesias que no está el Señor en el centro. Y ustedes saben que hay hartas denominaciones, hay hartas religiones que aparecen con una nueva verdad que no es la verdad. Y que siempre atacan este libro, la Biblia. Si ustedes han observado, han estudiado, o no sé si lo saben, el Corán se parece a la Biblia. En un sentido se parece. Hay unos personajes que también hablan de Abraham, también de la creación, del Edén, hay varias cosas que se parecen. Lugares geográficos también tienen un símil. Y también reconocen a Jesucristo. ¿Sabían ustedes eso? En el Corán también aparece Jesucristo, pero aparece como el Mahdi, tiene otro nombre.
porque está en árabe. Ah, entonces, sí, pues, pero alguien podría ser convencido. Pero de acuerdo a lo que nosotros entendemos con este libro, este es el libro de la verdad. ¿Por qué? Porque el otro libro, si usted lo analizara, cosa que no se va a tomar jamás el tiempo, tiene incongruencias. Porque ese Jesús que sale ahí dice que no es Dios, porque Mahoma es Dios. Porque para ellos es un Dios, no en tres personas. Para nosotros es el mismo. Como dije al principio, lo entendamos, lo comprendamos, no lo sé, sino que lo creemos, sí, eso es importante. Entonces, hay doctrinas que se parecen. Hay iglesias que también se dicen llamar iglesias evangélicas o viceversa, ¿cierto? Pero no creen, como digo, ni en el Espíritu Santo. O creen solo en el Espíritu Santo, o solamente en Jehová, o solamente en Jesús. Y también están mal. Pero parecen, porque hablan otros temas de la Biblia, son moralistas, hacen ciertas cosas, sí, pero en su esencia están desviados. En cómo la gente va al cielo está mal. Ustedes saben que hay iglesias de orden carismática, ¿cierto? Que le enseñan a las personas que los líderes son los que ganan personas para Dios. O sea, usted predica el Evangelio y llega a traer una persona a la iglesia, usted esa persona ya se la ganó para Dios y esa persona ya iría al cielo por sus méritos. ¿Por el mérito de quién? Del que llamó o le predicó a la persona. Y después esa persona cuando entra a la iglesia hace ciertas cosas, ciertas enseñanzas y si hace ciertos cursos o va a ciertos retiros espirituales y hace ciertas ceremonias, se empieza como a limpiar. Mire, usted creyó en el segundo que creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador. En ese segundo pasaron una cantidad de cosas en su vida que para nosotros no tienen explicación. O cuesta dimensionar qué pasó. Pero en ese segundo todos sus pecados fueron borrados en ese momento. Aunque ya usted había sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero en ese momento se concreta todo lo glorioso que pasa cuando alguien es salvo. Fueron cortadas las maldiciones, todas esas cosas. Después usted no tiene que hacer nada. ¿Cómo nada? Nada. Que después obviamente siente un deseo, un hambre y una sed por la palabra de Dios. Y empieza a ser discipulado, enseñado, empieza a aprender y empieza su camino, su carrera, etc. Es lo que de manera natural nos compete a todos. Eso es algo que nos compete a todos. O sea, tenemos que hacerlo. Por lo mismo como dice la Biblia, Cristo es el pastor, el buen pastor. ¿Y qué deja la iglesia? ¿Qué constituye? Líderes, pastores, obispos, ancianos. Deja personas encargadas de acuerdo a los dones para que la iglesia se rija. Eso lo dice la Biblia. Y por eso uno dice, hay un pastor, yo los pastoreo. Eso. Pero usted es una oveja y yo también. Y así funciona la iglesia de un orden general. Todo está escrito y por eso necesitamos este libro, de leerlo y releerlo, etc. La verdad que es creída tiene que ser obedecida. ¿Se acuerda de esto? La verdad que es creída, ¿usted cree una verdad? Obedézcala. Pablo desea que los gálatas se fijen en el carácter que identifica a los judaizantes como inductores al engaño, instrumentos mentirosos, falsos maestros. La verdad no es algo meramente intelectual, sino que tiene implicaciones prácticas y un compromiso con Cristo. Es lo mismo que yo le digo en la consejería. Usted viene a pedir un consejo y yo le doy un texto bíblico y usted me dice, sí lo sé.
¿Lo sabía? Sí lo sabía. La pregunta mía muy fácil es, ¿y por qué no lo hacía? Si usted sabe que algunas cosas son malas, si hay un par de unos novios, unos pololos, como se quieran llamar, y tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, y saben que eso es malo, es un pecado, y después uno los llama porque eso, y uno les explica, y salen diciendo, sí lo sabíamos, pastor, ¿estamos arrepentidos? Sí, está bien, tenemos que arrepentirnos. El dilema es ese. Si usted lo sabía, y cuando yo le digo, y le vuelvo a decir, usted lo sabía, sí lo sabía, porque no lo obedecía. No era ni mi mandato, era el mandato bíblico. Entonces, el punto, sabemos una verdad, obedezcamos la verdad. Cuando nos sujetamos a la verdad, no caemos en la práctica del pecado como resultado. Aunque a veces somos tentados, obviamente. Aunque siempre vamos a tener una lucha, una atracción hacia el pecado. A la vez nuestro mismo cuerpo nos atrae a pecar. Pero se puede vencer, se puede seguir corriendo. Y eso, ¿cómo lo cultivamos? Enseñando este libro, enseñando. No solamente ideas ya foráneas, no entreteniendo a la iglesia, no, enseñando la Biblia o leyéndola. Verso 8. Ya se resuelve entonces, vosotros querríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Obviamente detrás de esto están las maquinaciones de Satanás y están los falsos judaizantes. 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, ¿quién estaba desviando? Se entiende fácilmente que ¿quién llamó? ¿Quién llama al creyente? Dios. ¿Quién llama? Cristo. O sea, el desviarlo de la verdad no era obviamente de Cristo. Por supuesto que no. La salvación, justificación por las obras o la salvación no proviene de Dios. Entonces se entiende que Dios no era el que estaba desviando a los Gálatas. Por eso ahí dice, por supuesto que no, es que aquí quién es el que llama, quién es. Y aquí lo identificamos como Cristo. Cuando dice, esta persuasión, o sea, de desviarse, no procede de aquel que os llama, intrínsecamente estamos hablando de Cristo, mediante la fe, que os llama es un verbo, ya o viene del verbo llamar, que está en un participio, aquí me va a poner un poco más académico, se lo voy a leer, ¿no? Por única vez. Está en un participio presente, en voz activa. Lo que expresa es un llamado actual y continuado, como si dijese, os está llamando, o sea, Cristo os está llamando continuamente a los Gálatas. Quien es el que llama siempre es Dios, Cristo. O sea, quien está llamando a la salvación, Dios, es Él el que llama. No los judaizantes, ni siquiera yo. Nosotros somos solo los elementos, pero Dios es el que está llamando. Entonces por eso dice, está como en esa voz que está llamando de manera continua y actual. O está llamando, los había llamado a salvación y ahora los llama a un retorno a la obediencia, que es lo mismo que el retorno a Él. Es algo semejante a lo que Jesús hace con la iglesia de la Odisea, llamando a cada creyente para que escuchen su invitación y se vuelvan a Él. O sea, Cristo a los Gálatas los está llamando de manera continua, de manera presente, a que se vuelvan a Él, porque se habían desviado. La carrera, es por decir, la carrera estaba dirigida para otro lado, se habían detenido, no sé, vuelto atrás, como queramos ilustrarlo, pero ya no la estaban corriendo. Y por eso Cristo dice,
vuélvanse a mí, a quien yo soy el que los llamo. Apocalipsis 3:20. Este es el texto que afirma esto aquí, ¿quién llama? Del llamar. ¿Quién te llama, por decir así, a estar un día sentado en la iglesia? No es un pariente, no es una casualidad tuya. ¿Sabías eso? ¿Sabíamos? ¿Sabes? El que uno esté un día sentado exponiéndose a la predicación de la palabra de Dios no es una mera coincidencia, una invitación. Es como que ya tanto que me dijeron, ya voy a ir obligadamente. No, porque detrás de cada persona está Dios llamándote. Es Él que está llamando. ¿Llamándote para qué? Para que puedas ser salvo, para que te puedas librar de ir al infierno. Mire, si alguien es escogido y Dios lo llama y esa persona reconoce a Cristo, se salva. Si alguien no está escogido por Dios, pero igual Dios lo llama en su gracia general, y esa persona viene a la iglesia y permanece y todo lo demás, pero desobedece y se va, eso mismo le va a pesar como juicio. O sea, estuviste y tuviste la posibilidad, pero tú no quisiste. Y no porque Dios no pueda salvar, sino que por el pecado de incredulidad esa persona se pierde. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es para los creyentes. Acuérdense que este texto se mal usa para el evangelismo. ¿Ya? Si alguien es creyente es el que tiene que, porque Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la... Es como, si esto no fuese así, sería como que la persona que no es creyente le diría a Dios, voy a ver si abro la puerta, espérate. Y Dios dice así, pacientemente, bueno, ojalá algún día quiera arrepentirse. Si fuese mirado de ese punto de vista, Dios no sería Dios como tal, no tendría tanto poder, no. Aquí está hablando, en el fondo, es un llamado al arrepentimiento, ¿ya? Es lo mismo que en Gálatas, vuélvanse a quien los llamó. O sea, si tú eres creyente, pero te desviaste por las razones que sea, Dios te dice, vuélvete a mí, yo soy el que llamo. Dice, oye mi voz y abre la puerta de tu corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tendré una relación estrecha nuevamente contigo. Porque cuando uno se aparta de Dios, uno pierde la relación con Dios. ¿Ya? Aunque uno diga, no, si Diosito igual está aquí. No pasa. ¿Ya? En un cierto modo se quiebra la relación. Es lo mismo que yo lo ilustro cuando usted está casado o está casada y por razones X el marido no hace lo que la esposa quiere que haga. Voy a poner al hombre de malo. Y se quiebra un poco la relación. Usted no se divorcia, pero la relación ya no anda tan igual, ¿o no? Ahí aunque los porotos granados estén malos, usted está ahí caradito, no está reclamando, pierde como por decir los derechos, de decir, no, le falta sal, le saco la sal y todas esas cosas. Se quiebra la relación. Pero cuando hay reconciliación, cuando hay perdón, cuando hay arrepentimiento de una o de las ambas partes, ¿cierto? La relación después vuelve de nuevo. Y ahí seguimos todos de nuevo. Entonces el llamado es a los Gálatas. Que esa persuasión, ¿cierto?, de desviarse no venía de quien llama. Y el que llama está diciendo, vuélvanse a mí. Verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Las mamitas, las hermanas y algunos hermanos que también le pegan a la cocina sabrán lo que hace la levadura, ¿cierto? Hace años hicimos un
un mensaje con respecto a la levadura. De manera natural tenemos que entender que la levadura es si no me equivoco, un hongo nomás, ¿ya? Que favorece la fermentación, en este caso de la masa, ¿ya? En el contexto de la harina, con la harina o la combinación con la harina, etcétera. No vamos a hacer porque también se puede hacer para otras cosas. Entonces, el uso proverbial de la levadura, generalmente la Biblia es con respecto al pecado, generalmente, aunque hay algunos versículos que no necesariamente está ligado al pecado, como Mateo 13:33. Mateo 13:33 no necesariamente está ligado al pecado. En otros versículos sí. Se entiende, usted hace el volcancito, ¿cierto? Hace le echa el agua, no sé qué otra cosa, la sal, le echa la levadura, ya, y le echa un poco, porque creo que si le echa mucho, ya. Y algunos le echan una cucharadita de azúcar para que se active. Eso lo aprendí de la pía. Ya, hace todo el menjunje, hace la masa, lo que era así queda así después, ¿cierto? Con el calor esto empieza y se fermenta y eso se agranda, es el punto. La levadura, lo que así lo agranda así. Ya. Por eso, de manera positiva, la levadura, en el ejemplo de Mateo 13:33, dice, otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, en cierto modo, el reino de los cielos también se puede expandir, etc. Pero vamos a pasar a la implicación negativa, porque en Gálatas, aquí, este ejemplo está basado en ¿qué? En lo negativo. Aquí está apuntado netamente al pecado. Un poco de pecado contamina toda la iglesia. Un poco de esta mentira, de la herejía que se había introducido, de esta mentira que había establecido Satanás ya en medio de la congregación de Galacia, podía hacer que toda la iglesia se contaminara. Y este ejemplo de 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 6 es lo más gráfico que podemos leer para entender esto del pecado y la levadura. Versión NTV. Dice, me cuesta creer lo que me informa acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia, de la iglesia de Corintio, vive en pecado con su madrastra. Imagínense el pecado. Un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Imagínense cómo estaba esa iglesia de Corintio. O sea, el pecado de ese hombre que estaba con su madrastra, ya en la iglesia era normal, no era pecado. No,
Están ahí los condescendientes. Pero es que a lo mejor se quiere. ¿Se entiende? Era algo normal para ellos. Fue eso como no, ¿para qué? Y la medida obviamente que nosotros leemos aquí fue drástico. No era convocar a la iglesia para darle otra oportunidad. Hay cosas que son... Aquí se cortó al tiro. Para afuera. Expulsado. Porque a veces las iglesias podrían llegar a la conclusión, no, démosle unas 3 oportunidades más. No, para afuera. Al tiro, drástico. Obviamente no lo vamos a explicar todo aquí cuando dice que se lo entrega a Satanás, se entiende que si se deduce que era creyente, pero que su cuerpo es entregado a Satanás. O sea, va a tener consecuencias, va a perder el gozo, varias cosas, ¿cierto? Pero al final y al cabo, en razón de que pueda su alma ser salvada. Pero hay algo, una palabra que se conecta aquí en el verso 6 de 1 Corintios, capítulo 5. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Y cuando preguntan, ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco, y aquí está la palabra, la misma que está en Gálatas, un poco de levadura que impregna toda la masa? Un poco. Tome la palabra de ahí de Corintio y la pega acá en el verso 9. Un poco de levadura. En las 2 ocasiones la levadura necesita ¿cuánto para leudar toda la masa? ¿Cuánto? ¿Mucha? Un poco. En el original la expresión dice un poco, pequeño, mínimo, bajo, escaso, poco considerable, poco importante. Esta palabra poco, todos estos alcances tiene. Poco importante, poco considerable, escaso, bajo. Podríamos decir, en el caso de los Gálatas, o sea, antes de pasar a los Gálatas, de Corintio, pero a lo mejor es uno nomás, un ejemplo de pecado. A lo mejor el hermano estaba débil, la señora no sé qué, igual le gustó, no sé, buscamos justificación, pero uno. Si dijésemos acá también, nos vamos a Gálatas, ese uno, ese poco, eso poco importante. ¿Se acuerdan cuando vimos el miércoles cuando alguien peca contra ti? Cuando hablamos, en la iglesia alguien puede pecar. Supongamos, no voy a hacer el ejemplo, no se me van a sentir. En otra iglesia, hay uno que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. O hay uno que le es infiel, a una hermana y a un creyente del mismo de la iglesia. En otra iglesia este ejemplo, ¿cierto? Y a lo mejor alguien directamente sabe y dice, no, pero es que a lo mejor, póngale que en un caso de infidelidad, sí, pero es que la señora es así, por eso él es infiel. Y lo deja ahí nomás, pues no le dice, no corrige al hermano o a la hermana, como sea. O si son personas que son pololos, están de novio y están teniendo relaciones sexuales y usted se entera y usted dice, sí, es mejor. Pero total, igual después se van a casar, justificando. O lo que sea que quiera decir, no, en pro del amor. Pero total, como es uno, o poquito, ya. Pero resulta, hermanos, que como somos un cuerpo y estamos unidos, ¿qué pasa? Cuando usted se pega en esta uñita, del dedo que a veces ni lo ocupa, ¿cierto? Caramba, que molesta, ¿o no? Porque después que usted se pegó, cuando salen esos cueritos para acá, después, cuando anda con eso, toque algo, usted se acuerda que el dedo ese existe. Y todo su ser está apuntando ¿a qué? A ese dedo que a veces usted lo ningunea el dedo.
Resulta que en el cuerpo, que sea un poquito, un poco, afecta a toda la iglesia. ¿En qué? En la santidad. ¿Por qué? Por si el poco lo vamos pasando, después se le agregamos otro, y vamos pasándolas y agregándole, porque en esa consideración de la masa, ¿cierto?, empieza ya toda la iglesia. O toda la masa ya se influenciada por la levadura. Va a llegar un momento que no nos vamos a dar cuenta nadie, porque todos nos contaminamos. Por ejemplo, los de acá practican estos pecados, los de allá lo otro, yo por acá otro, y todo al final estamos en la misma. Y como yo practico los míos, yo no les digo a ustedes tampoco, y al final estamos todos así, y todos pensamos que estamos muy bien. Y no estamos bien, po. ¿Por qué? Porque nos acomodamos al pecado. Y no estamos para eso. Pero empezó todo por un poco. Ese es el punto y ese es el énfasis. Proverbios 6, versículos 10 y 11. Esto yo lo leí otra vez en el contexto de la flojera o de los flojos o las flojas. ¿Han escuchado la expresión chilena, ando con la flojera? ¿Han escuchado eso, no? Ando con la flojera arriba. No voy a hacer aseo hoy día. No voy a cortar el pasto, no voy a regar. ¿Por qué? Porque ando con la flojera. Voy a hacer la mitad del trabajo este día nomás porque ando con la flojera. Y dice, Proverbios 6, 10, 11, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. ¿Se dan cuenta la expresión? Hay 3 pocos aquí. Pero ese poco, ve algo como un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Se entiende? Lo mismo. Si menospreciamos el poco, porque es poco, mire si es tan poco, y lo normalizamos, sí, pastor, pero si es un poquito, quería dormir un poco, ya, duérmete un poco, pero a ese le agregas un poco de sueño, un poco de cruzar las manos, de reposar, y le va sumando, de repente usted se va a dar cuenta que en su vida ya la necesidad vendrá como caminante y tu pobreza como hombre armado. No necesariamente, aquí obviamente podríamos decir, en lo financiero, en el trabajo, ¿ya? Pero también podría ser en la vida espiritual de cada creyente. Hay ocasiones, y lo he dicho yo muchas veces, que por las razones que sea, un día no leemos la Biblia. Poco. De no leer, un poco de no leer. Al otro día, tampoco. O a lo mejor sí, después no, después sí, después no. Y empezamos de poco, otro poco, y podemos encontrar que, miramos hacia atrás, ya el poco no es un poco, ¿sí se entiende? No, ya es mucho. Y así lo podríamos ilustrar en muchas cosas. Un poco de pecado, una mentira nomás, blanca, cuando le ponemos de colores, chica, le ponemos tamaño a la mentira. Era para salir de un poco. Hermanos, el tema está que el poco podría ser, como decimos, la última gotita que puede rebalsar el vaso de la vida espiritual de alguien. Entonces hay que considerar que no nos podemos acostumbrar a que a veces sea un poco. Yo cuando, hermanos, observo que alguien un domingo no viene, un poco, justificado y justificado. Después viene, pasan 6 meses, para la persona que todo el tiempo me justificó que no venía a la iglesia, porque por un poco se quedó dormido, por otro poco estaba cansado, por otro poco, pero al final en 6 meses vino 2 veces.
Pero toda la justificación siempre fue como un poco. Y usted dice, y yo a ese hermano le puedo dar una corrección, porque el no asistir, no congregarse, no lo he inventado yo, está en la Biblia, es un pecado. Porque si yo no le digo nada y después todos usan la misma analogía, el mismo principio, un poco. Los por allá un poco y un día no nos juntamos nadie. Porque todos lo normalizamos. Ese es el punto. Que los Gálatas, volviendo a los Gálatas, un poco de levadura, un poco de esto, de normalizar la enseñanza a los judaizantes, a lo mejor no le iba a pasar nada, porque era un poquito. Sí, pero en un momento iba a permear a toda la iglesia. Y por lo mismo, hermanos, nosotros como iglesia, como cada uno miembro, usted tiene que estar vigilante, que usted y yo no seamos los que aportamos a veces un poco de pecado a la iglesia. Usted, donde usted está, es responsable de no contribuir con un poco de pecado a la iglesia, a su iglesia. Bueno, no, el pastor, yo no estoy en todo lugar. Si usted está en una reunión con sus hermanos que le caen bien y que son sus amigos, en ese momento, cuando usted esté pasándolo bien, no le agregue un poco de levadura y pecado. Cuando usted quiere contar o quiere pelar a alguien de la iglesia, ¿qué está haciendo usted? Un poco, acordémonos de... No le agregue. ¿Se entiende lo sutil que es? Porque sí, un poco, pero ese se me salió. La última. Cuando usted agrega ese poco de comentario mal infundado, cuando usted va con algo que le contaron, pero que usted no corroboró de dónde venía, ¿ya? Y se lo cuenta a otro, y empieza a difamar el nombre de alguien de la iglesia, y usted anda con la levadura para allá y para acá. ¿Ya? Ni que trabajara para Alefersa. Así parece que se llama la marca. ¿Se entiende? Y podemos nosotros andar con levadura por todo. Imagínense que en el sistema ceremonial del Antiguo Testamento, los días de ceremonia, las personas tenían que sacar la levadura como elemento fuera de su casa, en señal de sacar el pecado, de limpieza del hogar. Esta era una idea, ¿cierto?, en el sistema antiguo, pero metafóricamente había que sacar el pecado. Hermanos, la levadura es el pecado de nosotros. Cristo, por gracia de Él, la sacó toda. Pero nosotros, no sé de dónde, a veces sacamos un poquitito, como que nos estamos convidando a veces. No seamos partícipes de eso, porque vamos a afectar a todo el cuerpo, la iglesia. Aunque seamos fome, aunque usted no lo inviten más, porque usted cuando anda, está quitando poco menos la levadura, hágalo. No dejemos pasar las cosas porque, como decía el proverbio, es un poco, no es tanto. Toda la masa leuda. Es necesario entender que la doctrina que enseñaba a los judaizantes comenzaron por algo poco sencillo, un poco añadir a la fe evangélica predicada por Pablo un componente legalista como era circuncidarse y guardar la ley. Era algo, no era tanto, era poquito. Pero poco a poco las obras sustituyen totalmente la gracia. Las desviaciones doctrinales comienzan por un poco hasta llegar a todo. El sistema satánico consiste en introducir no mucho error, tan solo una pequeña porción del mismo introducida en medio de la verdad, que es suficiente para contaminar toda la doctrina. Satanás no es tan evidente. Acuérdense que se dice que es el estratagema, es alguien que urde un plan estratégico. Ustedes saben que la guerra, ¿cierto?,
El enemigo nunca es tan obvio, se disfraza. No dice, acá estamos, disparen, miren, y ponen luces. No. Satanás, cuando se inmiscuye en la iglesia y anda sembrando esta levadura del pecado en medio de nosotros, siempre es sutil, siempre es de a poco. ¿Para qué? Para ir contaminando. Por eso, hermanos, es tan necesario, pero tan necesario, que cada uno de nosotros use su Biblia, no para traerla el domingo, que todavía siempre les digo lo mismo, no sé por quién inventó esta tradición, pero usted traiga su Biblia, y más que traerla para que ustedes le digan, oh, parece que es evangélico, léala en su casa. O si la trae, marque los versículos si quiere en un papel, pero léala y reléala. Y relea lo mismo que yo a lo mejor les doy la cita bíblica para que digan, cita, lo que dijo está de ahí. Por eso, compruebe lo que yo les digo, lean las cosas. Ya sí, como digo otras veces, si yo me equivoco, ese es otro punto, pero el punto ese es que hay textos que usted los tiene que leer y tiene que mantener un estudio sistemático de la Biblia siempre, 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 esto es para siempre, para no desviarnos, para no dejar esto, porque puede introducirse una muy buena idea y sea una levadura. Como le dije antes, una buena idea, hagamos una fiesta. Como el mundo tiene fiestas y nosotros, ¿cómo vamos a ser tan fome? Segunda de Pedro 2:1, con esto y termino. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y los últimos dos que se me ha olvidado que están aquí, solamente para ilustrar lo mismo, del poco, de algo sutil, cantar. O sea, Cantares 2:15. Cantares 2:15. Aquí hay una expresión poética que dice, atrapen los zorros, dice, esos zorros pequeños, antes que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Esto es para los casados, entre paréntesis. Para los casados, para los de novio, pololo, ¿cierto? Dicen, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños. Bueno, yo sé que aquí alguien va a entender literalmente esto, va a ir a cazar zorros y va a buscar los más chicos, los va a cazar con una escopeta. No es eso. ¿Ya? Aquí está refiriéndose a qué. Cosas ásperas entre los pololos, en el matrimonio, que son cosas chicas. A este no le voy a hablar hoy día. A esta no le voy a hablar, a este no le voy a hablar. Listo. Ahí está. Cosas chicas. ¿Ya? El viñedo, dice, viñedo del amor, antes que se arruine el viñedo del amor, antes que se arruine tu relación matrimonial, mata esas cosas chicas. A eso se refiere aquí metafóricamente, los zorros. Hermanos, a veces los problemas matrimoniales o de pareja, cuando ya la cosa ya no da para más, pero empezó por algo poco, por algo que alguien no le quiso decir, que lo otro que andaba con esto, escondida. No, háblense las cosas cuando son, convérsenlas cuando son pequeñas. Después ya es difícil solucionarlas. Porque alguien puede decir, no, mi marido miró para el lado. ¿Pero por qué? Y hay que retroceder todo el tiempo. Y a lo mejor empezó por algo que era simple, que era solucionable. Y lo último, Santiago 3:5. Esto acuérdense que está en el contexto de la lengua. De la misma manera, la lengua es algo pequeño
que pronuncia grandes discursos, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. En el contexto de Santiago, un hablar mal de alguien puede hacer que esa persona la destruyamos, terminando toda la iglesia hablando mal de una persona, infundadamente, por algo que a lo mejor a mí me contaron, pero yo no me cercioré si era verdad. Y a lo mejor era una mentira introducida, era un poco de pecado, levadura, ¿se entiende? Un poco, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Hermanos, cuidémonos de esto. Hasta aquí vamos a dejar. Los Gálatas, volviendo, porque eso es lo que estamos estudiando, los Gálatas corrían bien, ya habían sido estorbados, se tenían que volver, habían sido persuadidos, pero no por aquel que los llamó. Y además de eso, Pablo dice que había un poco de levadura y que podía hacer que ese poco leudara a toda la masa o que toda la iglesia de Galacia se perdiese. Todos estos versículos apuntan también como aplicación a nosotros, la iglesia, para que nos sigamos conduciendo como es en la verdad. Sigamos todos corriendo los que estamos aquí. Mire, si usted va adelante, atrás, pero siga corriendo, porque Cristo es el que nos ha llamado. Y saquemos el pecado, esa levadura. Si yo solo tengo, bueno, yo estoy dando y yo doy cuentas al Señor, pero usted también en su manera individual. Pero aún peor sería si yo hago cómplice a otro y a otro. Resultaría que toda la iglesia se va a contaminar. No normalicemos las cosas. Mire, si hay malos ejemplos que en otras iglesias se hacen, es en otro lugar. En esta no es así. No porque yo lo diga, porque la Biblia nos está demandando a nosotros de vivir de esa manera, quitando ese poco de levadura que podría estar en medio de nosotros. Si no entendimos algunas cuestiones técnicas de la Biblia, todo eso dejémoslo al lado. Pero lo que conlleva el pecado en sí, creo que el pecado no necesariamente es por desconocimiento, sino que es porque nosotros falta de acción, falta de hacer lo que la Biblia nos ha mandado. Póngase en pie para terminar y orar. Deje sus cosas y se acomoda. Yo solamente los voy a guiar. Usted sabe lo que hace, usted sabe lo que piensa, usted sabe lo que le dice al Señor. Yo solamente los guío, hermanos, ¿ya? Pero quiero que identifique si hay, bueno, vamos a quedar con lo último, si hay un poco de levadura en su corazón, y usted sabe a qué me refiere, pecado, si hay un poco. Y usted puede decir, pero es un poco, ¿qué tanto? Y ya lo expliqué. Ese poco puede destruir mi poca, puede hacer un mal hábito que un pocas ganas de leer, poco esto, mire, lo que sea de poco, puede transformarse en algo habitual y en algo grande, que obviamente le va a afectar a usted, me va a afectar a mí, pero que también puede afectar toda la iglesia. Toda la iglesia puede ser afectada. ¿Por qué? Porque a lo mejor consentimos todo en esto. Porque si era poco, era sutil, era normal. No es así. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por su palabra, por los textos. Señor, porque todo apunta a que su iglesia tiene que permanecer apartada del pecado, del mal. Sé que usted vela por nosotros, que usted, Señor, es el que nos persuade, el que nos sustenta. Pero a lo que nos compete como responsabilidad, Señor, ayúdenos a sacar esa levadura del pecado que puede estar en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, Señor. Ayúdenos a sacarla, Señor. Sé que puede costar porque puede ser que ya ha pasado tiempo y ya adquirimos malos hábitos. Pueden ser malos hábitos como no leer, como no orar, etc.
Danos la fortaleza para lidiar, para sacar y lograr extraer, Señor, esa levadura. Que también esa misma levadura de pecado no esté en el cuerpo que es la iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener la fortaleza y seguir corriendo bien la carrera, Señor, hasta el final. Hasta tener el premio, Señor, que usted nos va a dar, la recompensa, Señor, a los que hemos corrido. Señor, esta es su iglesia y gracias porque como usted ha dado la palabra y en esa palabra nos conducimos, Señor. Gracias, Señor, por amonestarnos, recordarnos, Señor, por redarguir en nuestros corazones, porque si hay levadura, si hay pecado, la tenemos que confesar y sacar de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.